Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a tener a continuación una exposición de mi parte relativo a el tema número 2 de nuestra asignatura virtual, que es como la estamos llevando adelante desde el mes de mayo. Este segundo tema de nuestra materia de métodos y técnicas de investigación cualitativa básicamente se refiere a los paradigmas de investigación, su relación con los métodos de la investigación cuantitativos y cualitativos, y por supuesto la ética que está comprometida en estos procedimientos llamados métodos cualitativos de investigación. Bien, vamos a empezar presentando a uno de los epistemólogos más conocidos y que han tenido enorme importancia respecto de sus planteamientos sobre la ciencia en los años 60 del siglo XX. Este es Thomas Kuhn, que es un físico de formación, o sea, estamos frente a un investigador que no es un investigador de las ciencias sociales ni de la psicología, sino que es un investigador de las ciencias naturales. Y cuando pensamos en las ciencias naturales del siglo XX, sobre todo pensamos en investigaciones de corte positivista, experimentales, correlacionales, basadas enteramente en la noción de control, de medición de los fenómenos. Sin embargo, Thomas Kuhn hace una lectura de la historia de la ciencia muy particular y va a ser uno de los planteamientos que va a ser parte de la crisis de los cambios que se van a dar en la segunda mitad del siglo XX respecto de esta práctica que ha caracterizado a la modernidad llamada práctica científica o la ciencia. Thomas Kuhn va a concebir a la ciencia básicamente, como decíamos, como una práctica social, cultural propia del siglo XX, y para poder, plantear esta su teoría, va a acuñar un concepto muy importante, que es el concepto de paradigma. El paradigma lo vamos a entender básicamente de una manera más coloquial, lo vamos a entender como un modelo de ciencia. Los paradigmas son modelos básicos, si estamos hablando de paradigmas de ciencia o paradigmas científicos, estamos hablando de modelos duros de hacer ciencia. Eso significa, de acuerdo a las ideas de Thomas Kuhn, que en toda práctica científica, sea de cualquier ciencia natural o social, de tipo cuantitativo, cualitativo, podríamos decir implícitamente a esas prácticas, que pueden ser, por ejemplo, hacer mediciones o hacer interpretaciones, subyacen, podríamos decir, ciertos modelos de realidad, ciertas categorías teóricas, ciertas concepciones filosóficas, epistemológicas, todas agrupadas en este concepto de paradigma. La definición que él da, y la voy a leer textual, dice que un paradigma es una construcción teórica, por supuesto, es una noción teórica, como todo lo es en la ciencia, constituida, dice, por supuestos, ¿no?, leyes y técnicas de aplicación que deben adoptar los científicos que operan dentro de una determinada comunidad científica. Esto significa que los paradigmas, es decir, estos modelos duros de hacer ciencia con todos los componentes que he señalado, son de alguna manera aceptados, ¿no?, y practicados por los científicos de una determinada época, de una determinada comunidad científica, como la manera normal o la manera más aceptable de hacer ciencia, ¿no? Lo vamos a ver enseguida cuando veamos las fases de la revolución científica. Como les dije también, para Thomas Kuhn, esta construcción teórica no solo implica leyes, técnicas, procedimientos o métodos, sino también implica principios que están más allá
de la apariencia de las prácticas científicas y va a hablar incluso de componentes metafísicos, ¿no? Como por ejemplo, todo paradigma implica una cosmovisión, es decir, todo paradigma tiene una postura, una creencia sobre qué es la realidad, qué es el mundo. Y asimismo, ¿no? Todos estos componentes van a afectar, van a direccionar las prácticas científicas. Bien, otro concepto tremendamente importante acuñado por Thomas Kuhn es el concepto de revoluciones científicas. Su teoría misma es llamada teoría de las revoluciones científicas. Si ustedes se detienen a ver este nombre, revoluciones científicas, parece incluso que fuera un nombre compuesto de dos palabras, como que no suelen verse juntas, ¿no? Porque el término o la palabra revolución, revoluciones, está haciendo referencia a un componente o a un fenómeno social, ¿no? De cambio. En cambio, lo científico, la ciencia, está referido más a prácticas homogéneas, prácticas basadas en medidas, etcétera, ¿no? No propiamente a algo social. Sin embargo, esto implica que para Thomas Kuhn, el desarrollo científico es un proceso revolucionario, es decir, es un proceso de cambio que siempre se va a dar en la construcción científica, en el desarrollo de la ciencia. Y estos cambios son cambios sociales, son cambios culturales, no son cambios de una práctica, podríamos decir, excelsa, de una práctica, podríamos llamarla muy especial, como que tiene una existencia propia, la ciencia o la práctica científica. No, la práctica científica es una práctica social. Y va a señalar de que se operan, en el desarrollo de la ciencia, se operan revoluciones científicas que implican el abandono de determinadas concepciones teóricas que apoyan una práctica científica y su reemplazo por otras estructuras teóricas, por otros paradigmas que son incompatibles con la anterior. Esto era lo que planteaba Kuhn. Ahora se va a considerar que el progreso, de la ciencia se va a dar a través de estos procesos sociales de cambio o llamados también revoluciones científicas, de acuerdo al siguiente modelo. Thomas Kuhn imagina, ¿no? Porque realmente lo que plantean los investigadores siempre son, podríamos decir, creaciones, inventos para dar explicación a los fenómenos. Entonces, para Thomas Kuhn, el proceso de la revolución científica es como un proceso circular, ¿no? Compuesto por momentos o por fases, en los cuales, digamos, lo que impera es el cambio, ¿no? Si nos situamos en un momento, por ejemplo, en la fase que llama ciencia normal, dice Thomas Kuhn que en este momento podríamos decir que es un momento que hace referencia a que hay un modelo, un paradigma de hacer ciencia que es dominante, muy estable. Quiere decir que la mayoría de los científicos, de las comunidades científicas, de las sociedades científicas van a implementar este modelo de práctica científica llamada ciencia normal o considerada normal por la comunidad científica. De repente las revistas de divulgación científica van a privilegiar un determinado modelo de hacer ciencia, van a recibir artículos van a aceptar artículos que pongan en acción esa ciencia considerada normal. Creo yo que un ejemplo nos podría ayudar a entender mejor esto. Por ejemplo, ustedes en el foro de esta unidad tienen que observar un video, que es un video original, sobre un experimento famoso de la psicología del siglo XX que en el año 1971 se llevó adelante en la Universidad de Stanford, en los laboratorios de la carrera de psicología de la Universidad de Stanford, por un psicólogo famoso que es Philip Zimbardo. Él lleva adelante un experimento, ustedes lo han debido alguna vez ver o han leído sobre él, ¿no? Es un experimento muy famoso en el que este investigador psicólogo construye, podríamos decir, una cárcel en un laboratorio experimental.
y lo que hace es poner, digamos, como sujetos de estudio, perdón, no como sujetos, como objetos de estudio a estudiantes universitarios sanos, etcétera, si a quienes se les explica más o menos, por supuesto, se les informa lo que va a pasar. Sin embargo, lo que vamos a ver en ese experimento es el típico experimento de la psicología experimental del siglo XX, que en ese momento estamos hablando de los años, desde los años 30 con Watson y el caso de Alberto, Skinner en los años 60, 70 en este caso, está muy naturalizado, se ve como muy normal hacer experimentos de laboratorio con personas, ¿no? Para lograr que la psicología pueda identificar, establecer leyes del comportamiento humano, ¿no? Es decir, como algo homogéneo. Sin embargo, este modelo de hacer ciencia básicamente va a entrar en crisis en los años 70, a fines de los 70 sobre todo, porque cuando entra un modelo, un paradigma en crisis, un modelo de hacer ciencia en crisis, cuando muestra insuficiencias, cuando no puede dar respuesta ya a ciertas cuestionantes, ¿no? Entonces el paradigma entra en crisis. Nosotros podríamos decir de que entra en crisis cuando empiezan, de alguna manera se empiezan a plantear en la comunidad de investigación en psicología, se empiezan a plantear la particularidad de los fenómenos sociales, de los fenómenos psicológicos, y parte de esto va a ser, por ejemplo, van a ser los planteamientos de un famoso psicólogo que es el fundador del construccionismo social, que es Kenneth Gergen, que tiene una publicación, un artículo que es famoso, que yo creo que es, como podríamos decir, el signo de esa crisis, que lo llama la psicología social como historia. En este famoso artículo, que ustedes lo encuentran en internet, va a plantear, hace un planteamiento totalmente revolucionario en ese momento, ¿no? En ese momento de una psicología positivista, experimental, o que recurre al estudio de poblaciones grandes en base a recursos o herramientas estadísticos y trata básicamente de encontrar leyes, causa-efecto de los fenómenos conductuales. En este momento, Kenneth Gergen plantea que la psicología no es una ciencia natural, que la psicología no estudia fenómenos homogéneos y fenómenos estables como lo hacen algunas ciencias o algunos fenómenos, o la característica que tienen algunos fenómenos de las ciencias naturales. Por ejemplo, la molécula de agua, el H2O, por ejemplo, es una molécula estable, ¿no? Es decir, donde vayamos, en cualquier parte, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del planeta, de repente el agua es un compuesto conformado por esta molécula, ¿no es cierto? El H2O. Sin embargo, dice Kenneth Gergen, esto no ocurre en las ciencias sociales y tampoco en la psicología, donde en realidad lo que hacemos o asistimos no es al estudio no estudiamos fenómenos estables, porque los fenómenos sociales y psicológicos no son estables, son variables. No existe la posibilidad de identificar leyes, por ejemplo, inamovibles, ¿no? Entonces dice él que en realidad en la psicología asistimos a el estudio de historias, de la historia de los fenómenos, porque los fenómenos van cambiando, ¿no? En el caso del experimento de Zimbardo, él enfoca la vida en una cárcel como si fuera un fenómeno estable. Sin embargo, hay muchos estudios etnográficos sobre la cultura carcelaria, la vida en la cárcel, etcétera, en lo cual los investigadores han hecho observación participante, incluso algunos se han internado como presos y han vivido estos fenómenos, los han observado, han dialogado con la gente, etcétera, ¿no? Entonces, no hay fenómenos estables. El fenómeno humano es un fenómeno variable, ¿no? Nosotros sabemos, incluso en el caso de los trastornos mentales son singulares, es decir, no hay un trastorno mental, digamos, igual en todos los sujetos, ¿no? Ni en todas las épocas, ¿sí?
Entonces, la crisis, el momento de crisis es un momento de cuestionamiento de la ciencia normal o del modelo dominante. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Un momento de revolución científica, es decir, ya es un momento de cambio. A partir de la publicación, por ejemplo, en Psicología Social del artículo de Kenneth Gergen, La psicología social como historia, empieza a haber una llovedera de artículos producto de investigaciones no ya positivistas, ya con una visión de la psicología, sobre todo de la psicología social como ciencia social, que empieza a producir otro tipo de tecnología de la investigación. Se van a nuevamente usar las entrevistas profundas que ya utilizaba la Escuela Sociológica de Chicago, van a recuperarse las historias de vida, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una revolución científica que por supuesto es una revolución que tiene implicaciones epistemológicas, ontológicas y por supuesto metodológicas. Este cambio, esta revolución científica luego dice da lugar a una ciencia nueva y se inician nuevas prácticas, hay nuevos métodos, nuevas tecnologías, etc. Y esta nueva ciencia hace presencia clara en la comunidad científica y en sus prácticas, es decir, se utiliza de una manera, podríamos decir, frecuente, no se acepta este tipo de investigaciones y finalmente este modelo de ciencia vuelve a constituirse en ciencia normal, es decir, vuelve a estabilizarse y a ser aceptada como la manera de hacer ciencia o una de las maneras de hacer ciencia aceptada por la comunidad científica, para que luego también entre en crisis, ¿no? Y por supuesto luego vaya a venir una nueva revolución científica. Entonces, de esta manera nos plantea Thomas Kuhn que en realidad la ciencia, el desarrollo científico es un desarrollo social, es un desarrollo de cambio de modelos, cambio de miradas de los fenómenos. Por supuesto, implica también cambios en la, podríamos decir, intersubjetividad de los investigadores, etc. ¿Bien? Entonces, esta teoría de Thomas Kuhn tiene varias implicaciones. Entre ellas, implica que para Thomas Kuhn la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas que se descubren, digamos, porque son externas, ¿no? O corresponden a una realidad externa y tenemos un criterio cartesiano, sino que en realidad son construcciones temporales que tratan de dar cuenta de los fenómenos. La ciencia también no va a ser para Thomas Kuhn una práctica neutral y totalmente objetiva, ni aún siquiera en las ciencias naturales. Y además, Kuhn señala que influyen en la ciencia componentes de la vida social, como acuerdos sociales, políticos, que ocurren en la comunidad científica, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la ciencia y la psicología, como vamos a ver más adelante, permaneció muy apegada al modelo de la psicología clínica médica en el siglo XX. De hecho, se le considera que la psicología fue la última ciencia social en hacer crisis en el siglo XX. ¿Por qué? Porque en realidad estaba de alguna manera gestionada la psicología y sus prácticas de investigación y sus prácticas profesionales por una organización política que es la APA, ¿no? La Asociación de Psicología Americana, que en realidad es la que dirige, ¿no es cierto? Podríamos decir, dirige las prácticas en la psicología. Y la APA, sabemos que es una organización básicamente que tiene asiento en los Estados Unidos y por supuesto que también es una organización que también está influida por componentes políticos del modelo económico-político estadounidense. La ciencia entonces es una práctica social, o la consideramos una práctica social a partir de los planteamientos de Kuhn, y en realidad su desarrollo corresponde a un proceso de construcción sistemática, teórica y empírica, ¿no? Es decir, básicamente la ciencia desarrolla categorías conceptuales sobre los fenómenos, ¿no? Que va a estudiar, que es la parte empírica de la ciencia.
Y con estos planteamientos podríamos decir teórico-metodológicos, se pretende lograr una inteligencia acerca de los fenómenos de distinta naturaleza, ¿no? Aquí entran tanto los fenómenos sociales como los fenómenos naturales. Entonces, la práctica científica se ajusta a modelos básicos de realidad que están comprometidos en los paradigmas. Ahora, estos paradigmas científicos, ya hemos dicho, son visiones de mundo que subyacen a las teorías científicas, a las prácticas científicas, y son además proposiciones heurísticas, es decir, que orientan las acciones de investigación y además implican componentes ontológicos, quiere decir sobre la naturaleza de los objetos y sujetos de estudio, sobre la relación entre investigador y objeto investigado para la producción de conocimiento, que serían los componentes epistemológicos, y por supuesto también implican componentes metodológicos, es decir, procedimientos y técnicas, ¿no?, que van a permitir que se desarrolle un proceso de investigación científica. Bien, entonces los paradigmas, dicen algunos autores, son como núcleos duros de las teorías y de las prácticas científicas. Ahora, los paradigmas tendrían en la práctica científica efectos positivos y negativos. Los positivos es que los paradigmas determinan líneas de investigación, direcciones en las que va a desarrollarse la ciencia normal, y también implica una propuesta de problemas a investigar, problemas a resolver, modelos teóricos que van a, digamos, encuadrar o van a orientar estas acciones de investigación, una tecnología, etcétera, ¿no?, de la investigación. Pero también los paradigmas tienen, podríamos decir, efectos negativos en la práctica científica. ¿Por qué? Porque ponen un límite de lo que ha de considerarse ciencia en un tiempo determinado. Por ejemplo, en algún momento, por ejemplo en la psicología, el hecho de que el paradigma de ciencia fueran paradigmas positivistas, funcionalistas, analítico-explicativos, hacían de que cualquier investigación en psicología que utilizara métodos cualitativos, técnicas de investigación cualitativas, no fueran considerados como investigaciones serias, investigaciones científicas, ¿no? Porque había un paradigma dominante que impedía, ¿no es cierto?, ver estas posibilidades, ni siquiera era posible plantearse ciertos problemas de investigación. Entonces, Kuhn va a sostener que cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse con tal fuerza, dice, que aquellos que caen fuera de ese campo ni siquiera se persiguen. Bien. Entonces, los paradigmas no están, podríamos decir, no son identificables a simple vista cuando estamos frente a una práctica científica o cuando estamos frente a una teoría, una metodología. En realidad necesitamos hacer una reflexión, es decir, el investigador debe reflexionar sobre estos componentes y dónde encontramos señales de estos componentes de los paradigmas, por ejemplo, en el lenguaje que emplea la ciencia o la práctica científica. Por ejemplo, no es casual que en algún momento la psicología del siglo XX utilizara muchos términos de la anatomía humana, por ejemplo, como aparatos, de repente para hablar de la psique humana. Por ejemplo, justamente en el lenguaje empleado se ve su componente un componente biológico, por ejemplo, o una concepción biológica también de la psique, ¿no? Está en los problemas de los que se ocupa, es otro componente en el que se manifiestan los paradigmas, los problemas que estudia, las interpretaciones que se hacen de los fenómenos y el tipo de investigaciones que se desarrollan y las metodologías. Aquí tenemos un esquema que es un esquema planteado por un investigador que es Briones y luego mejorado por una investigadora colombiana que es Nelly Bautista, que vamos a hablar aquí del paradigma de investigación, ¿no? Tenemos que el paradigma de investigación, como decíamos, es una construcción en la que subyacen concepciones filosóficas, concepciones ontológicas,
epistemológicas, lógicas, metodológicas, y también, dice Briones, podemos encontrar en varios paradigmas principios matemáticos, estadísticos, psicológicos, sociológicos, históricos. Entonces, el paradigma es una construcción compleja, el paradigma de investigación. Estos paradigmas, como ya hemos señalado, ¿qué determinan? Determinan lo que se va a investigar, ¿no? Determinan qué se va a considerar como objeto de estudio de la ciencia, qué problemas va a estudiar la ciencia, qué métodos va a utilizar esa ciencia y cómo va a llegar a interpretar los fenómenos que van a irse identificando, ¿no es cierto?, en la práctica científica. O sea, un paradigma determina, dice Briones, lo que es ciencia legítima. Ahora, estos paradigmas de investigación, los paradigmas de investigación también que determinan métodos de investigación, es decir, los métodos que vamos a utilizar en la investigación. En este momento, ¿no?, todavía a principios del siglo XXI, todavía consideramos que en la investigación científica tenemos métodos cuantitativos y métodos cualitativos, que son de los que nos ocupamos nosotros en nuestra asignatura. Entonces vamos a ver a continuación un planteamiento sobre los paradigmas de investigación actuales que, digamos, están muy presentes en la investigación científica, ¿no? Entonces este es un planteamiento también de Briones y de Nelly Bautista. Ellos van a plantear, ¿no?, que podríamos en este momento histórico identificar 4 paradigmas de investigación científica. Dice, un paradigma marxista, un paradigma funcionalista, un paradigma analítico explicativo y un paradigma cualitativo interpretativo, ¿no? Cada uno de ellos implica componentes filosóficos, cada uno de ellos tiene sus propios planteamientos, y cada uno de ellos ha hecho aportes a la investigación científica. El paradigma marxista, por ejemplo, tiene como componentes filosóficos al materialismo histórico y el materialismo dialéctico de Marx y Engels. Dice aquí en este paradigma, en este modelo de ciencia, en este modelo básico de práctica científica, van a estar presentes los principios de estos planteamientos filosóficos, como la unidad y lucha de contrarios, la transformación de eventos cuantitativos en cualitativos y viceversa, la negación de la negación o el desarrollo en espiral ascendente de complejidad y los principios dialécticos. ¿Qué plantea este paradigma marxista? Por supuesto es un paradigma muy complejo, pero en síntesis, llevándolo o haciéndolo bastante entendible, bastante simple, diríamos que plantea una visión problemática de los fenómenos a investigar. Esto ha tenido enorme influencia en todo tipo de investigación, tanto en las cuantitativas como en las cualitativas. A partir de estos planteamientos marxistas se identifica o se asimila un problema, un fenómeno de investigación a un problema, entonces a una visión problemática. Entonces, esto se ha traducido en un aporte. El aporte ha sido un acápite al que llamamos planteamiento del problema de investigación como una tensión entre lo conocido y lo desconocido. Básicamente tenemos, por ejemplo, en todas las investigaciones, casi en todas, tenemos este acápite, que es el planteamiento del problema, que podríamos decir, es uno de los pilares de la investigación. Va a ser un capítulo tremendamente importante donde construimos lo que se va a investigar, y una forma de construir esto es a través de problematizar lo conocido, problematizar podríamos decir aquello que falta por conocer, de tal manera que se llega a plantear o se llega a expresar la investigación a través de una pregunta de investigación, luego a través de unos objetivos de investigación, ¿no? Muchas veces, en la mayoría de los casos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Ahora, el paradigma funcionalista tiene como bases filosóficas al empirismo y el positivismo, ¿no? Por otro lado, implica que tiene este paradigma una concepción dualista de la realidad, ¿no? Como realidad externa, donde existirían los fenómenos naturales independientemente de los seres humanos,
y que la investigación trata de captar, conocer en su mayor, podríamos decir, conocer estos fenómenos de la manera más objetiva posible, y para ello se utilizan herramientas del cálculo matemático, porque se considera que la matemática es el lenguaje de lo exacto, ¿no es cierto? Entonces, y además es un paradigma también que considera a los fenómenos como compuestos de causas y efectos, es decir, hay una concepción lineal del fenómeno a investigar. Entonces, aquí está lo que criticaba Kenneth Gergen, ¿no? Es decir, considerar que los fenómenos de investigación son estables en las ciencias sociales, por ejemplo, básicamente aquí tendríamos toda la investigación conductista clásica, ¿no?, del siglo XX. ¿Qué planteamientos tiene este paradigma? Este paradigma tiene como metas de investigación científica el control, la medición y la predicción de los fenómenos naturales. Todo fenómeno se lo ve como fenómeno natural porque corresponde a una realidad externa al sujeto. Y básicamente es una investigación que busca producir leyes universales, absolutas y generales. En el caso de la psicología, la ambición de producir leyes del comportamiento humano. ¿Qué aportes ha hecho este paradigma a la investigación científica? Ha aportado con diseños experimentales de laboratorio, con los procedimientos de control de variables, básicamente estos diseños de laboratorio aplicados tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto aporta con métodos cuantitativos de investigación. El paradigma analítico explicativo, por otra parte, tiene como componente filosófico a un materialismo moderno no marxista, plantea la existencia de un realismo científico vinculado a la lógica matemática, y plantea que la investigación científica permite conocer el fenómeno real o como es, ¿no? Es decir, plantea que la investigación científica tiene que lograr conocer el objeto de la manera más neutral y objetiva, como si el fenómeno a conocer tuviera una esencialidad, ¿no?, que se debe conocer. Entre sus planteamientos está que parte del planteamiento de hipótesis, que son como supuestos sobre el fenómeno que se va a estudiar, son planteamientos que se deben comprobar en el curso de la investigación a través de procedimientos o métodos que deben ser neutrales, objetivos, basados en las mediciones, y básicamente plantea que el fenómeno que se va a estudiar debe ser reducido a categorías que puedan ser medibles, y es lo que se conoce como operacionalización de las variables. ¿Qué aportes hace este paradigma a la investigación? Aporta, por supuesto, con la categoría conceptual de variables o de variable, como expresiones cuantitativas del fenómeno que se definen operacionalmente para que puedan ser susceptibles a la medición. Entonces, aquí tenemos un planteamiento que es muy importante y que a veces lleva a discusiones en la investigación, sobre todo en la investigación social y psicológica, ¿no? Hay autores que hablan de variables cualitativas, sin embargo, si nos apegamos a este concepto, las variables son siempre conceptos cuantitativos, son siempre conceptos, podríamos decir que se ocupan de reducir los fenómenos a categorías, a criterios de medidas. Entonces no es posible hablar de variables cualitativas. Las variables siempre son la expresión cuantitativa de los fenómenos. ¿Qué aportes además tenemos? Pues muchos métodos cuantitativos de investigación, los métodos correlacionales, que buscan identificar o medir la asociación de variables a través de herramientas estadísticas, etc. Ahora, por último, tenemos otro paradigma, que lo hemos puesto de un color diferente, que es el paradigma cualitativo interpretativo, ¿no? El paradigma cualitativo interpretativo es un modelo de práctica científica, un modelo duro de práctica científica que se va a ir construyendo
podríamos decir, sobre todo desde principios del siglo XX, ¿no? Y se va, entre sus componentes filosóficos, vamos a tener los principios de la fenomenología, del interaccionismo simbólico y del construccionismo social. Que van a plantear básicamente, por ejemplo, la fenomenología, pues sabemos que es un planteamiento filosófico de principios del siglo XX con Edmund Husserl, que va a plantear que los fenómenos son susceptibles de interpretación y va a recuperar la categoría de sujeto, venido a menos por el positivismo. Entonces va a recuperar al ser humano como sujeto que conoce el sentido de sus experiencias. Entonces esto implica que para conocer un fenómeno es importante escuchar al sujeto y escuchar su experiencia, los sentidos que le da su experiencia. Entonces aquí tenemos toda una recuperación del sujeto activo. El interaccionismo simbólico, que sabemos que es una propuesta de se la llama psicología sociológica, con George Herbert Mead, Blumer, etcétera, de la escuela de Chicago en los Estados Unidos, donde hubo en los años 20 y 30, hubo un gran florecimiento de los métodos cualitativos que planteaban, ¿no?, que a través de las interacciones sociales fluían sentidos, significados que incidían en la psique de los sujetos, ¿no? Esto ya es un planteamiento psicosocial. Y por supuesto, como ya señalamos como ejemplo, en los años 70 está el planteamiento del constructivismo social o construccionismo social, cuyos representantes son Kenneth Gergen, Serge Moscovici, con su teoría de las representaciones sociales, para quienes no hay una realidad externa, no hay este dualismo externo-interno, sino que la realidad es siempre una construcción social que se realiza a través de las interacciones humanas, o sea que van a plantear, no hay una negación de los objetos naturales, se señala que esos objetos por supuesto existen. Una manzana, señala como ejemplo, una manzana existe como manzana, como un objeto natural, pero la manzana como fruta nutritiva es un objeto social, porque ya lo nutritivo de la manzana solamente, digamos, es una construcción ya desde la experiencia humana, ¿no? Entonces la realidad es una construcción social, sabemos de la realidad natural a través de nuestras construcciones de sentidos, y son construcciones que hacemos sobre todo colectivamente, ¿no? Entonces los fenómenos van a plantearse, va a plantear este paradigma, no son conocidos de manera directa, sino a través de construcciones teóricas de los investigadores, y son evaluados a través de las consecuencias de los modelos que se proponen. O sea que la ciencia lo que produce son construcciones teóricas, modelos axiomáticos, y luego se comprueba, o podríamos decir, se validan esas construcciones desde sus efectos, ¿no? Desde una heurística, podríamos decir. ¿Cuáles son los planteamientos de este paradigma? Este paradigma va a plantear que las metas de la investigación son comprender el sentido de las experiencias a partir de la comunicación de los actores, utilizando técnicas que buscan narraciones que el investigador transforma en modelos teóricos. O sea, va a plantear este paradigma que la investigación no busca medir, sino comprender, explicar interpretativamente el fenómeno desde siempre los sujetos implicados, ¿no? Desde el sujeto implicado se va a través del sujeto activo, del sujeto que vive las situaciones, que se va a conocer el fenómeno que se pretende estudiar. ¿Qué aportes ha hecho este paradigma a la investigación? Sobre todo aportado con investigaciones cualitativas, métodos cualitativos de investigación, que son ante todo estudios profundos, no sobre el significado de los fenómenos, ¿no? Tenemos todo un arsenal metodológico que aporta este paradigma, que son propios, es un arsenal metodológico de las investigaciones cualitativas,
donde tenemos, por ejemplo, métodos, el método etnográfico, fenomenológico, que vamos a ver a continuación como métodos de la investigación cualitativa, y recursos o herramientas tecnológicas para llevar adelante estas investigaciones como historias de vida, entrevistas profundas, observación participante, etc. Entonces, este paradigma cualitativo-interpretativo aporta con los métodos cualitativos de investigación. Bien, muy bien. Bien, vamos a ver esto de una manera muy rápida, esto que viene a continuación, que es un poquito detenernos en lo que pasa metodológicamente en el siglo XX, en las ciencias sociales y en las ciencias en general. Ocurre eso también en las ciencias naturales. El siglo XX es un periodo de intensos cambios en la epistemología del conocimiento científico, porque tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales se avanza de un criterio de objetividad dura a un criterio de objetividad más flexible u objetividad desde el punto de vista del observador. Entonces, esto implica que en el siglo XX se parte de creer que hay un conocimiento objetivo al cuestionamiento, desde avanza al cuestionamiento de ese criterio, de ese principio, hasta el punto de llegar a plantear que no hay una objetividad neutral, sino que esa objetividad está totalmente influida siempre por el punto de vista del observador. ¿Y cuáles son los puntos de vista del observador o del investigador? Son puntos de vista que están influidos por sus teorías, incluso va a decir luego la psicología por su propia historia personal también, ¿no? Entonces, en el siglo XX hay un avance en lo que se considera investigación científica. A este respecto diremos que el término investigación proviene del latín investigatio, que significa seguir un rastro. O sea que la investigación científica es un seguir el rastro, seguir, indagar sobre el curso de los fenómenos, ¿no? A través de métodos. Entonces, en el siglo XX se avanza, como decíamos, de considerar a la investigación científica como un proceso objetivo y controlado hasta, que produce leyes universales y de una manera fija, digamos, hasta que en el siglo XXI tenemos una concepción de investigación científica mucho más amplia, que es la expresa Stolkiner, que es una psicóloga argentina, quien señala que la investigación científica es toda producción metódica de conocimientos. O sea, que todo proceso de conocimiento acorde a un método o a un procedimiento sistemático y organizado es una investigación científica. Entonces, aquí tenemos una concepción de investigación científica muy amplia, flexible, que permite incluir tanto a investigaciones cualitativas como a investigaciones cuantitativas. Bien, por otro lado, en el siglo XX también hay todo un cambio respecto de cómo se produce el conocimiento en la ciencia. Esta pregunta, ¿cómo se produce el conocimiento en la ciencia? Es la pregunta epistemológica. Y respondemos, la respuesta a esta pregunta sería, se produce conocimiento en la ciencia a través de un método, a través del uso de un método o de un procedimiento organizado, sistemático. A este respecto diremos que esta palabra método, que ustedes ya saben, en la construcción de la ciencia fue acuñado por René Descartes, proviene este vocablo de dos vocablos griegos, meta, que significa a lo largo, y odos, que significa camino. O sea que el método es como un camino a seguir para lograr conocer, podríamos decir, determinado objeto o fenómeno. Y también ha habido una evolución en el siglo XX respecto a la concepción de lo que es método científico. Se avanza de una idea de método científico en una modalidad solo empírico-positivista, considerándolo como un procedimiento único que permite conocer la verdad a través de una secuencia de acciones fijas, neutrales, objetivas, homogéneas, usando técnicas de investigación producidas por el propio investigador. Es el investigador que produce estas técnicas, el que idea los cuestionarios, o el psicólogo que
utiliza los tests, etcétera, y son técnicas basadas en el conteo. Y es una evolución, decíamos, que va desde esta concepción homogénea y podríamos decir dogmática del método científico a hablar ya desde la crisis de las ciencias sociales en el siglo XX, en los años 70, de los métodos de investigación científica. Ya no de el método científico, sino los métodos de investigación científica, considerándolos como procedimientos ordenados de acuerdo a un paradigma o a una concepción epistemológica, acorde a una lógica, que son métodos que están muy relacionados con la naturaleza del objeto, entonces van a ser diferentes los métodos de las ciencias sociales de los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Y que por supuesto estos métodos son procedimientos que acciona un investigador desde sus puntos de vista, desde sus teorías, desde sus propios paradigmas de investigación. Entonces, en el siglo XX se produce una batalla de métodos, o entre los métodos de investigación científica, que sobre todo se da en las ciencias sociales y en la psicología, que es lo que a nosotros nos interesa. A este respecto, solo diremos que sabemos que las ciencias sociales y la psicología emergen como ciencias modernas, junto con la revolución industrial, como producto de todo esto, y sabemos con una epistemología empírico-positivista en el que se da un gran desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo entre los siglos XIX y XX, y las ciencias sociales, digamos que se construyen como ciencias, se plantean como, nacen como ciencias acorde a este modelo epistemológico empírico-positivista. Ahora, desde siempre, y podríamos decir sobre todo desde inicios del siglo, ya de una manera formal, desde inicios del siglo XX, por ejemplo, las historias de vida son utilizadas desde 1917, 1918, con unos antropólogos que estudian la historia de vida de un campesino polaco, para hacer una investigación social del fenómeno de la migración a los Estados Unidos, desde Polonia a los Estados Unidos, y luego todos estos, podríamos decir, estas comunidades de migrantes que se asientan en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la antropología y la sociología le hicieron siempre una contraposición a las ciencias naturales positivistas y generaron métodos propios de investigación. Algunos autores señalan que la antropología, por ejemplo, nunca cedió sus métodos a los positivistas. Los antropólogos siempre utilizaban la observación participante, el hacerse parte de los fenómenos que querían estudiar a los fenómenos en sus desarrollos lo más auténticos posible, ¿no? Y sobre todo, pues, tanto en la antropología como en la sociología van a florecer una serie de opciones metodológicas a partir sobre todo de la escuela de Chicago en los años 20 y 30 en los Estados Unidos, donde hemos dicho van a privilegiarse, por ejemplo, técnicas cualitativas que generan ya narraciones, ¿no?, por parte de los sujetos, que son narraciones ideográficas, es decir, donde no se puede recurrir al conteo porque son narraciones singulares, narraciones, podríamos decir, totalmente variables, ¿no? De acuerdo al sujeto que narra, de acuerdo a la cultura del sujeto que narra, de acuerdo, podríamos decir, a la geopolítica en la que se produce la narración. Ahora, la psicología, en realidad, como ya lo anticipamos, casi durante todo el siglo XX estuvo muy apegada al modelo médico positivista. Todas sus investigaciones estaban direccionadas por la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, y se mantuvo muy apegada entonces a la epistemología de las ciencias naturales, y en ese sentido llega a construir desde principios del siglo XX una visión de la psicología como la ciencia del comportamiento, ¿no? Y un comportamiento que es el resultado de estímulos, el resultado de situaciones que influyen en el sujeto
y se trata de indagar sobre esta relación entre causas y efectos, estímulos y respuestas, ¿no? Esta es la psicología de principios del siglo XX y de buena parte del siglo XX. En la segunda mitad, entonces, del siglo XX, esta es una reflexión de un psicólogo social español, que es Tomás Ibáñez, va a señalar que en realidad a fines del siglo XX, perdón, en la segunda mitad del siglo XX se va a dar una fuerte polémica en las ciencias sociales entre lo cuantitativo versus lo cualitativo. Entonces, este autor, este investigador, así como González Rey, un investigador mucho más contemporáneo, van a plantear que no es esta una polémica solo tecnológica, de técnicas, es decir, unos usan técnicas con medidas, ¿no? Y otros usan las técnicas interpretativas. No se trata, dice, de eso. En realidad, dice, es una polémica que implica profundas divergencias epistemológicas y ontológicas, ¿no? Porque es una polémica que implica la especificidad de lo social. Entonces, los que luchan por las metodologías cualitativas van a plantear que el objeto de estudio social no es un objeto natural, que en el objeto de estudio social, que es el ser humano, se juega una dimensión simbólica de los fenómenos, se habla de fenómenos tanto subjetivos como intersubjetivos, y le van a dar un papel a los significados que para el sujeto tienen sus situaciones, ¿no? Por otro lado, van a señalar que son características de este objeto social el hecho de que el ser humano o este objeto social es inapresable por medio de la cuantificación, no se puede reducir a un sujeto a medidas. Es un sujeto que produce significados, es activo en un proceso abierto y en continua construcción, ¿no? En ese sentido diríamos que el ser humano es un ser histórico, ¿no? Y es un fenómeno, el fenómeno social es un fenómeno siempre contextualizado, es un fenómeno que se produce en un tejido social. A partir de estas concepciones epistemológicas y ontológicas surgen técnicas interpretativas que buscan comprender el fenómeno y no medirlo. Y tenemos un arsenal de técnicas interpretativas que van desde la observación participante, las entrevistas narrativas profundas, las historias de vida, el análisis de conversaciones, el análisis de contenido interpretativo, las cámaras ingenuas, etc. Entonces, diríamos que los métodos cualitativos reivindican la importancia de la interpretación o de la hermenéutica para las ciencias sociales. Ahora, en cuanto a la relación entre la psicología y la investigación cualitativa, ya hemos anticipado esto. La psicología apegada al direccionamiento de la APA, ¿no es cierto?, lo que hace es desarrollar investigaciones de corte empírico positivista, experimentales, correlacionales, totalmente cuantitativas, que definían a la psicología como la ciencia del comportamiento y se trataba de que las investigaciones produzcan leyes universales sobre la conducta humana que permitieran medirla, controlarla y sobre todo predecirla, ¿no? Sin embargo, en la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX van a aparecer, como hemos dicho, cuestionamientos ya desde la misma psicología, ahí tenemos sobre todo la psicología, esta psicología llamada sociológica del construccionismo social de Kenneth Gergen y Sergei Moscovici, que van a plantear básicamente a la psicología no como una ciencia natural, sino como una ciencia social, una ciencia histórica, ¿no?, una ciencia que se ocupa de estudiar los fenómenos como historias, ¿no? Y básicamente vamos a ver además que en la psicología, a partir básicamente de los años 80, la psicología empieza a usar los recursos metodológicos, los métodos aportados por la antropología, la sociología y su tecnología, las entrevistas profundas, las historias de vida, las observaciones etnográficas, pero, según Fernando González Rey, sin una crisis, sin vivir una crisis epistemológica.
solamente lo hace como, podríamos decir, una especie de moda, la psicología utilizando como una especie de moda las historias de vida, pero sin hacerse cuestionamientos sobre su objeto de estudio. Recién en la década de los 90 y principios del siglo XXI, la psicología va a cuestionar su objeto de estudio, la psique, va a cuestionar que solo sea conducta, comportamiento, y vamos a tener cómo recupera esta psicología llamada postmoderna o no positivista, va a recuperar una categoría venida a menos durante toda la modernidad, una categoría filosófica, una categoría que fue ya trabajada por la sociología, una categoría trabajada por la antropología, que es la categoría de subjetividad. Entonces, ya en el siglo XXI estamos frente a un posicionamiento de la psicología frente a su objeto de estudio, la psique, y la psique como subjetividad, como un fenómeno humano muy complejo, en el sentido de que implica, es un sistema, podríamos decir que implica todos los otros sistemas, el biológico, el social, el psíquico, etcétera, ¿no? Y en América Latina, ya desde el siglo XX, tenemos un movimiento, que es el movimiento de la psicología social latinoamericana, que le hizo fuerte cuestionamiento al positivismo desde América Latina, con representantes como Ignacio Martín Baró, Maritza Montero, movimiento del que participa también Fernando González Rey en un inicio. Y desde estos planteamientos latinoamericanos, específicamente a partir de los planteamientos de Fernando González Rey, se va a plantear un método de investigación cualitativo de la subjetividad y lo va a llamar método constructivo interpretativo, que va a considerar una epistemología de la dialogicidad. Quiere decir que esta concepción metodológica, esta concepción epistemológica plantea que la única manera de conocer el fenómeno subjetivo es a través del diálogo, de la conversación, que la subjetividad no se expresa a través del cuestionamiento ni de las medidas, la subjetividad se expresa a través del diálogo. Antecedentes de esto, por supuesto, los encontramos en el psicoanálisis, que tiene un enorme impacto, tiene enorme importancia, porque sabemos que el psicoanálisis hizo toda una revolución metodológica, epistemológica, desde principios del siglo XX, en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Por supuesto, sus construcciones han sido muy importantes para la investigación cualitativa en la psicología en el siglo XX, que ya adquiere mucho más, podríamos decir, cuerpo a través de este método llamado constructivo interpretativo, basado en una epistemología de la dialogicidad. Bien, tenemos acá en esta tabla, es una tabla de los métodos de la investigación cualitativa, en la que vamos a ver los distintos métodos de investigación cualitativa con los que contamos actualmente. Los primeros, los que están pintados de amarillo, serían los métodos que han sido aportados no por la psicología, sino por la antropología, por la filosofía, por la sociología, por las ciencias de la educación, etc. Y finalmente recién vamos a ver un aporte metodológico, que es, como hemos dicho, el método constructivo interpretativo, recién en el siglo XXI. Entonces, tenemos como un método cualitativo de investigación al método fenomenológico. Este método, por supuesto, tiene raíces filosóficas en los planteamientos de la fenomenología de Edmund Husserl, que básicamente, como hemos dicho, rescata al sujeto activo, y es un método que actualmente se utiliza para explicitar, para explicar el significado de las experiencias desde la vivencia de los sujetos. Entonces, un método interpretativo, un método que parte de descripciones interpretativas a través de observaciones participantes y sobre todo utiliza como técnica a la entrevista profunda. Luego tenemos al método etnográfico, que ha sido aportado por la antropología cultural. Este método se ocupa de hacer descripciones interpretativas de prácticas culturales compartidas por los grupos, por las culturas,
¿no? Por los grupos humanos que comparten, ¿no es cierto?, una cultura. Entonces, es un método que se ocupa de descripciones muy detalladas y utiliza sobre todo como técnica a la observación participante y secundariamente a la entrevista profunda, los grupos focales, etc. Pero el estudio etnográfico básicamente es un estudio en el que el investigador, podríamos decir, se sumerge en unas prácticas culturales, buscando explicarse estas prácticas desde, podríamos decir, desde las interpretaciones que hacen los sujetos de dicha cultura, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una macroetnografía. Es un método que se utiliza en estudios etnográficos de comunidades grandes, y una microetnografía, que es el estudio de fenómenos mucho más, de prácticas culturales mucho más pequeñas. Por ejemplo, se habla de una etnografía de aula, en la etnografía de la educación, etc. Tenemos luego el método etnometodológico. El método etnometodológico es difícil de diferenciar del etnográfico, pero lo vamos a tratar de hacer, aun cuando yo diría que cuando se hace un estudio etnográfico casi siempre también se hace un estudio etnometodológico, se utiliza también la etnometodología. La etnometodología se ocupa de estudiar los discursos sociales, quiere decir los sentidos o la intersubjetividad, las creencias compartidas sobre los fenómenos que viven los sujetos, ¿no? Y plantea que estos discursos sociales fluyen, se vehiculizan a través de las interacciones verbales, del diálogo, de la conducta social. Entonces se ocupa de estudiar mucho los fenómenos intersubjetivos como discursos sociales. Por ejemplo, podemos tener investigaciones etnometodológicas, por ejemplo, del discurso médico, tal vez urbano, discurso médico urbano, por ejemplo, en una ciudad o una metrópoli en específico, en Cochabamba, en Bolivia, etcétera, ¿no? Y las fuentes, digamos, de esta metodología han sido ante todo la semiótica y sobre todo todos los planteamientos de lo que se conoce como el giro lingüístico en la filosofía y en las ciencias sociales, que se produce en los años 80, ¿no? Que es la emergencia de una lingüística estructural que va más allá del habla, ¿no es cierto? Y se ocupa del lenguaje como de un fenómeno social, ¿no? Esta metodología, el método etnometodológico, utiliza la entrevista profunda y el análisis de las interacciones. Luego tenemos otro método que es la teoría fundamentada, en inglés llamada Grounded Theory, que ha sido planteada por básicamente sociólogos, es de la corriente sociológica, sociólogos como Strauss, Gleiser y Strauss y Corbán, en el siglo XXI. Es un método, que es un método de todo el arsenal de métodos cualitativos, yo diría que es el método más sistemático, más organizado de la investigación cualitativa, que busca básicamente generar teorías muy, muy refinadas en correspondencia con los datos. O sea que es un procedimiento metodológico muy organizado y sobre todo muy organizado en la fase empírica, es decir, cuando se llega al contacto o al estudio del fenómeno mismo que se quiere estudiar, ¿no? Y se vale de 3 recursos propios de este método, que son la comparación constante, la codificación de los hallazgos, o sea, el traducir, digamos, las observaciones que el investigador hace del fenómeno en categorías y en propiedades, ¿no? Y a través del muestreo teórico. Entonces aquí tenemos una categoría conceptual muy importante de toda la investigación cualitativa. Si bien es aportada por la teoría fundamentada, luego se ha generalizado a todos los métodos cualitativos, que es el concepto de muestreo teórico, que no es el muestreo estadístico. El muestreo teórico es un recurso que básicamente permite
que en la investigación cualitativa se utilice o se recurra a una variedad de datos y se los compare, ¿no? Permitan que se puedan hacer comparaciones para encontrar los aspectos más específicos de un fenómeno que estamos estudiando. El muestreo teórico, entonces, no es el muestreo estadístico, es por ejemplo, una búsqueda de, por ejemplo, grupos de sujetos que pueden permitirnos hacer comparaciones de manera, como le decíamos, que vamos refinando nuestros hallazgos en etapas sucesivas, ¿no? Las fuentes de esta metodología, sobre todo la fuente es el interaccionismo simbólico o esta corriente de la sociología, de esta psicología sociológica de George Herbert Mead, Blumer, etcétera, ¿no? Y utiliza sobre todo a la entrevista profunda y los grupos focales. El método biográfico es otro aporte, sobre todo de la antropología y de la sociología. Yo creo que es un método netamente psicosocial, ¿no? Porque básicamente se ocupa de analizar la expresión de los fenómenos sociales en las historias individuales. Entonces es un método muy psicosocial, es decir, ya parte de una concepción en la cual se considera que lo social, el fenómeno social, en lo que incluimos el fenómeno político, el fenómeno económico, el fenómeno institucional, organizacional, genera psique. Ya está ese principio en este método, ¿no? Es un principio psicosocial. Lo social genera psique. Entonces, este método biográfico busca en las historias personales de los sujetos los rastros de los fenómenos sociales. Hay un autor que señala que las historias de vida son escuchar o consisten en escuchar a las instituciones a través de las voces individuales de los sujetos, ¿no? Como hemos dicho, sus fuentes son la antropología y la sociología. La primera historia de vida, como les digo, es bien antigua, 1917. Snaniecki y su socio hacen la primera historia de vida y la publican en una investigación famosa conocida como Historia de un campesino polaco. Utiliza entrevistas biográficas, que son entrevistas profundas sobre el recorrido histórico de una persona, y también relatos de vida, ¿no? Historias de vida y relatos de vida. Las historias de vida son estudios, digamos, de las historias de sujetos particulares de toda su vida, de todos los acontecimientos de su vida a través de entrevistas y también del análisis de documentación. Y los relatos de vida son esos relatos sobre experiencias particulares, ¿no? Ciertas experiencias de los sujetos que comparten con otros sujetos, ¿no? Entonces, la historia de vida es el estudio de toda la historia de sujetos singulares, de sujetos famosos, de sujetos, podríamos decir que son sujetos clave en una investigación. En cambio, el relato pueden ser relatos, narraciones sobre ciertas experiencias. Por ejemplo, estudiar, no sé, la experiencia con el abuso de alcohol, digamos, de un grupo de sujetos, ¿no? Bien. Luego tenemos otros aportes, otros métodos que provienen de la psicología social, de la psicología de los grupos, de la educación. Tenemos al método llamado investigación-acción. Sabemos que quien plantea esto fue un psicólogo, que es Kurt Lewin, y luego ya pasó a ser más bien desarrollado por la sociología y las ciencias de la educación, etcétera, ¿no? La investigación-acción se ocupa de analizar y cambiar problemáticas muy focales, a través de las acciones de los grupos afectados. O sea, aquí tenemos ya una epistemología distinta en esta metodología. No es solamente un investigador que estudia un fenómeno, sino es un investigador junto con los sujetos afectados por una problemática muy enfocada, muy particular, que analizan su problemática y accionan de manera que producen cambios en su situación. Es una metodología que implica una etapa básicamente de organización de los grupos, de diagnóstico de las problemáticas desde la experiencia del investigador y los grupos, y luego
el planteamiento de cambios en esa problemática y la observación de efectos en el problema inicial en, dice, una espiral sin fin, ¿no? Sus fuentes son las ciencias de la educación popular, la teoría crítica, y recurre como técnicas a técnicas participativas grupales que manejan sobre todo la dinámica de grupo. Por otro lado, tenemos otro método, que es la investigación-acción participativa o IAP, que es, podríamos decir, una variante de la investigación-acción, pero muy desarrollada en América Latina, que ya implica un componente epistemológico con un cambio radical. El investigador ya no es el investigador científico, el investigador profesional de la universidad. Los investigadores son los propios sujetos que viven problemas sociales urgentes y que ellos, empoderados, digamos que tiene que haber ahí un fenómeno de concienciación política, ¿no? Ellos empoderados de su capacidad para producir conocimientos y cambios en sus situaciones, analizan sus situaciones, sus problemas y además implementan mejoras, ¿no? Pero la diferencia con la investigación-acción es que en este caso es un componente esencial de esta metodología el empoderamiento político de los sujetos afectados por un problema. Y diríamos que el investigador es solo un investigador que organiza la investigación, el investigador científico, el investigador académico. Los verdaderos investigadores son las personas que viven estos problemas sociales. Entonces, podemos tener a personas que apenas saben leer y escribir, sin embargo, empoderadas políticamente, que van a llevar adelante unos procesos de investigación de su propia situación y el planteamiento de mejoras en esta situación. O sea que es un método que sobre todo busca el cambio social, buscando que se cambien situaciones de injusticia social, de desigualdad, ¿no? Y llevadas adelante por las personas como gestores de estas acciones. Sus fuentes son la teoría crítica, la educación para la liberación y recurre también, como en el caso de la investigación-acción, a técnicas grupales participativas. Y por último, tenemos al último método que es sí planteado ya desde la psicología, el método constructivo interpretativo, que es un método de investigación cualitativa de la subjetividad, propuesto por ya una psicología latinoamericana del siglo XXI. Este método que pretende analizar interpretativamente la subjetividad o el fenómeno subjetivo complejo, considerado como un fenómeno complejo, emergente en un contexto sociocultural. En este sentido, este método tiene fuertes aportes de la psicología histórico-cultural de Vygotsky, de teorías pospositivistas, de la subjetividad planteadas, sabemos, desde principios del siglo XX en la psicología rusa por Vygotsky, que tarda muchísimo en llegar a Occidente por cuestiones políticas, la famosa Guerra Fría, la muralla, etcétera, ¿no? Y planteamientos también filosóficos pospositivistas, posmodernos y planteamientos de ciencias sociales no positivistas. Todas esas teorías que hacen recuperar la categoría de subjetividad reducida a subjetivismo durante el siglo XX, considerando la subjetividad como un fenómeno propiamente humano complejo, que implica tanto una dimensión individual con la historia personal del sujeto y una subjetividad social, porque todo sujeto es parte de una colectividad. Entonces también hay una subjetividad social que antecede al sujeto singular, ¿no? Este método constructivo interpretativo, como dijimos anteriormente, parte de un principio epistemológico de dialogicidad que va a plantear que el fenómeno subjetivo solo se lo puede conocer a través del diálogo, de la conversación, y no a través de instrumentos que usen medidas. No quiere decir que rechace esta tecnología. Es más, plantearse la puede utilizar, pero de una manera secundaria, ¿no? Que
Los métodos y las técnicas deben ser ante todo aquellas que privilegien la conversación y el diálogo simétrico entre el investigador y el sujeto o los sujetos investigados. Bien, entonces en esta tabla tenemos una síntesis de los métodos cualitativos de investigación que actualmente los psicólogos tenemos a disposición, desde aquellos generados más por otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la educación, etc. Y uno actualmente que ha sido propuesto desde la misma psicología y desde una propuesta latinoamericana. Bien, pasamos a terminar nuestra exposición hablando de la ética de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene una gran exigencia ética. La ética sabemos que tiene que ver con el hacer bien y no hacer el mal, digamos, ¿no? Por supuesto implica también el respeto de normas morales, ¿no? De una moralidad son normas en realidad, pero la ética implica el hacer bien y no hacer el mal. Entonces la investigación cualitativa, al ser una investigación en la que el investigador se relaciona directamente con las personas que están viviendo las problemáticas, al tener que este investigador hacerse parte de estas situaciones, participar activamente de la experiencia de la gente, dialogar con ella, entonces es muy importante que sus acciones estén direccionadas por valores de verdad, de justicia y respeto por la vida humana en cada una de las etapas y en cada una de las técnicas que llegue a utilizar durante el proceso de la investigación cualitativa. A manera de síntesis, vamos a mencionar desde la bioética, ¿no? 8 requisitos para evaluar la ética que está comprometida en una investigación, sea cuantitativa o cualitativa, pero en este caso la vamos a enfocar mucho a la investigación cualitativa. Estos 8 requisitos que son planteados por la bioética, que hace un gran aporte justamente a la ética de la investigación, son los siguientes. En primer lugar, el primer requisito es el de valor social o científico. Dice que debe quedar muy bien establecido en una investigación el beneficio que tiene la investigación para las personas y o para su entorno, y evitar, ¿no? Investigaciones que solamente tengan un interés científico, que ante todo, toda investigación debe privilegiar el interés social, el interés que tenga que ser tiene que tener algún beneficio para las personas y sus comunidades. Por otro lado, el criterio, el requisito de validez científica, que implica que toda investigación debe ser desarrollada de una manera, podríamos decir, muy cuidadosa, muy sistemática, puesto que toda investigación mal diseñada, mal realizada, es una investigación no ética, porque no va a arrojar resultados confiables. Por otro lado, otro requisito es el de la selección equitativa de los sujetos. Quiere decir que en las investigaciones debemos seleccionar a los sujetos de estudio de acuerdo a las preguntas de interés científico, de interés social, y no seleccionar a las personas en base a criterios como prejuicios, por ejemplo, etcétera, ¿no? Por otro lado, en toda investigación debe haber una proporción favorable de riesgo-beneficio. La investigación debe maximizar beneficios y minimizar riesgos para los informantes. Por otro lado, toda investigación debe dar condiciones de diálogo auténtico. Quiere decir situaciones en las cuales las personas tienen que sentirse libres de expresar sus opiniones, protegidas además de cualquier amenaza que pudiera atentar contra su seguridad por dar alguna información, y contextos donde, ¿no es cierto?, se respete y se preserve su identidad personal y cultural.
Otro requisito es el de evaluación independiente, que plantea que toda investigación lo ideal es que sea revisada por personas conocedoras de la temática y del tipo de investigación, que no estén afiliadas al estudio o a la investigación, pero que tengan además autoridad para aprobar, corregir o incluso para suspender una investigación. Tenemos un penúltimo requisito, que es el de consentimiento informado, que es un requisito muy importante. Toda investigación científica ética tiene que tener como primer paso obtener el consentimiento informado de los sujetos de la investigación, ¿no? Quiere decir que el sujeto estudiado debe ser considerado capaz de elegir, capaz de decidir entre participar o no participar de un estudio en base a la información real, verdadera, honesta que le vamos a dar sobre la naturaleza del estudio, sobre todo lo que va a implicar y también los riesgos que podría implicar para él. Y por último, respeto a los sujetos inscritos, que básicamente implica, este requisito es muy importante para las investigaciones cualitativas, porque en las investigaciones cualitativas hay una relación de horizontalidad entre el investigador y el investigado, ¿no? Sabemos que es una relación simétrica, donde el investigador no está jerárquicamente, no es jerárquicamente superior al investigado, es más, va a siempre posicionarse de una manera simétrica, de manera que tiene que recuperar, ¿no es cierto?, las expresiones del sujeto investigado, sus sentimientos, es decir, su propia experiencia, y en la medida de lo posible no, por ejemplo, el no plantear a priori, por ejemplo, antes de escuchar el discurso del sujeto, plantear, por ejemplo, herramientas o técnicas de investigación que tal vez no sean adecuadas a ese sujeto, ¿no? Tendrá que partir de considerar al sujeto en primer término. Por otro lado, esta simetría en la investigación implica también que en la investigación debe evitarse cualquier tipo de represalia, de sanción, si el sujeto decide, por ejemplo, no participar de la investigación o incluso abandonar una investigación en medio de su desarrollo. Finalmente diremos que parte de la ética o del comportamiento ético del investigador es proteger de la propia investigación a grupos vulnerables como niños, sujetos con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, adultos socioculturalmente desfavorecidos, cuya dignidad e intereses pueden verse afectados por estudios que solo se centran en el punto de vista del investigador. Y en el caso específico de los niños, se considera de que no solo debe obtenerse el consentimiento de los tutores o de los responsables de los niños, sino que incluso se les debe permitir, se los debe animar a revisar las notas de campo del investigador de manera que se autorice, ¿no?, aquello que el investigador está planteando o va a plantear en su investigación, y se quite, por ejemplo, algo que, por ejemplo, podría atentar, por ejemplo, contra los derechos humanos de los niños. En el caso, por ejemplo, del método constructivo interpretativo, González Rey plantea todavía este requisito de una manera mucho más cuidadosa. Señala, por ejemplo, que los niños, aun cuando sean niños, ¿no?, deben recibir una información sobre la investigación en la que van a participar, con recursos infantiles, con recursos que realmente les permitan entender a los niños de lo que se trata, las actividades de las que van a participar, y escucharlos también en su derecho, ¿no es cierto?, a señalar su opinión, es decir, la opinión de si quieren ser parte del estudio o no, y no solamente participar de una investigación desde el consentimiento de sus tutores o encargados legales. Bien, con esto hemos llegado al final de esta exposición. Les agradezco por su atención y espero que nuestra materia nos permita profundizar cada vez más, y luego lo haremos
Ya desde el tema 3 entraremos ya al uso del método constructivo interpretativo de González Rey, con el cual también vamos a hacer nuestra práctica de investigación. Y nos despedimos con una frase, podríamos decir una frase muy sabia sobre la investigación científica, que es de un físico, de Heisenberg, que es una frase recuperada por González Rey, quien señala, o sea, Heisenberg señala que el objeto de conocimiento científico jamás es conocido directamente por la observación, ¿no? Entonces aquí tenemos un principio que rompe con aquel principio de realidad externa, ¿no? Dice que entonces el objeto de conocimiento científico jamás es conocido directamente por la observación, esto es, por la experimentación, pero sí, dice, es conocido por la construcción teórica, a través de la construcción teórica, a través de un postulado axiomático especulativamente propuesta. Siempre los planteamientos científicos son especulaciones. Y son especulaciones evaluadas, ¿no es cierto?, directa y experimentalmente por las consecuencias deducidas de la construcción. Entonces, podríamos decir que evaluamos la calidad de una investigación a partir de su heurística, de sus consecuencias, de los efectos que tiene ese conocimiento en el manejo de los fenómenos, ¿no? Entonces, esta frase nos plantea, podríamos decir, la caída definitiva de la creencia de que la ciencia descubre verdades. La ciencia siempre es especulativa y creativa. ¿Y qué es lo que crea? Modelos teóricos explicativos de los fenómenos, solamente aproximaciones. Muchas gracias.